Andrés Roemer ha sido escritor, diplomático, conductor y presentador de televisión, lo que lo ha convertido en una figura reconocida en México. En febrero del 2021, la bailarina Itzel Shanaz lo denunció por abuso sexual, y tras esta denuncia se sumaron 51 tweets en total. Acto seguido, se congelaron sus cuentas bancarias y se giró una orden de aprehensión contra Roemer, pero Andrés emigró al Estado de Israel, en donde ha permanecido desde entonces, 76 días en prisión y el resto en arresto domiciliario. Valentina Ortiz es una comunicadora que se ha destacado por abordar temas legales y mediáticos con una profunda investigación. Y hoy, en entrevista para Enlace Judío, Valentina nos explica las pruebas que ha recaudado durante este proceso. Hola Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer. Valentina, te dedicas a diferentes causas, defensas, tienes un canal de YouTube con cientos de miles de seguidores y tocaste un tema importante en uno de tus últimos videos que fue el caso Andrés Roemer. Un caso que ha sonado muchísimo porque sin duda estamos ante una persona pues muy conocida, con una carrera académica admirable y que de pronto se publican 61 tweets en su contra que lo tienen pues fuera del país. Quiero decir, Vale, antes de empezar esta entrevista, que ni yo, Nadia Catán, ni el medio de comunicación Enlace Judío tenemos la intención ni de defender ni de atacar ninguna de las posturas. Nuestra única intención y objetivo es el de fungir como un medio de comunicación para brindarte a ti la oportunidad de que nos compartas lo que tú has investigado de manera personal. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué te llama la atención el caso de Andrés Roemer para que lo hayas investigado como lo hiciste? Bueno, en principio tendríamos que considerar que, claro, yo llevo 9 años en mi canal de YouTube prácticamente hablando de este tipo de causas. Antes de hablar del caso de Andrés Roemer, hablé de varios casos a nivel internacional, de España, de Argentina, de Uruguay. He hablado del caso de Diego Guachi, del caso de Sergio Mastandrea, del famoso caso Palermo acá en Argentina. Y yo tengo mucha audiencia en mi canal de México que me hizo conocer el caso de Andrés Roemer. Yo hasta ese momento no sabía nada del caso, de hecho no conocía a Andrés Roemer, y me hablan de este ex diplomático y escritor mexicano que había recibido 61 denuncias. Claro, yo cuando me dijeron 61 denuncias dije, wow, o sea, es un número grande como para considerar de facto que todas estas denuncias sean falsas, sean mentira. Entonces yo comencé con escepticismo, pero me dio realmente mucha curiosidad cómo es que podían haber de repente tantas denuncias en su contra. Y fue cuando me puse a mirar los pormenores de esta causa, cuando quise involucrarme, cuando quise conocer de qué se lo acusaba exactamente, me di cuenta de que no eran 61 denuncias, sino que eran acusaciones, que esas acusaciones en su mayoría no tenían un nombre y apellido, eran acusaciones anónimas, que eran parte de esas acusaciones anónimas, eran acusaciones de cosas que no eran constitutivas de delitos, que podían ser como Andrés se olvidó de mi nombre o Andrés me tocó el hombro, y que aquellas que estaban judicializadas, que eran realmente una minoría, o es decir, no estamos hablando ni de 5 acusaciones, o sea, de 61 denuncias que escuchamos a 5 causas judicializadas, realmente hay una diferencia sustancial. Cuando me pongo a ver de qué se tratan esas acusaciones que sí están judicializadas, nos encontramos con cosas como que la acusación se da cuando Andrés estaba fuera del país, esa en otra, cuando Andrés estaba en un programa de televisión en vivo, cuando Andrés, o sea, la acusación se daba en un restaurante que no existía en el momento donde se dieron las acusaciones, y ahí es donde empiezo a ver que realmente no eran tales. De estos 61 tweets, Valentina, ¿cuántas tienen nombre y apellido y cuántas son anónimas? La gran mayoría, decirte, ahora por ejemplo, sé que se revolvió a hablar del caso, la gran mayoría de ellas, el grosso, son anónimas. De hecho, decirte con nombre y apellido de personas que se han apersonado contando alguna historia con Andrés Roemer, alguna historia personal, podríamos hablar así a grandes rasgos, decirte 10, 11 que ni siquiera, como decíamos, relatan realmente situaciones delictivas.
De hecho, muchas de ellas relatan, a lo mejor, de hecho, se puede averiguar de todas las personas que han salido a hablar al respecto, acusaciones del tipo, Andrés Roemer me invitó a una cita y yo la rechacé. Entonces, ni siquiera estamos hablando de que incluso aquellas que tienen nombre y apellido estén relatando situaciones delictivas. Luego ya podríamos ir a hilar incluso más fino y ver que incluso si fueran relatos de situaciones delictivas, hasta qué punto tienen sustento, son únicamente un relato, o incluso, que es como decía yo en una entrevista que di con Ciro Gómez Leiva, no es que no hayan evidencias en contra de Andrés Roemer, sino que las evidencias que hay se muestran a favor de él. A ver, entendamos bien, hay muchos tipos de delitos y no se deben de meter todos en la misma caja. De estas 61 publicaciones, ¿hay alguna por violación específicamente? Sí, hay denuncias por violación, que son aquellas que ocurren cuando Andrés estaba fuera del país, que ocurren cuando Andrés estaba en un programa de televisión en vivo, que ocurren en un restaurante que no existía en el momento en el que se hace la denuncia, que ocurren en la casa de Andrés en un momento donde todavía la casa no estaba conformada de la forma en la que se relataba en ese momento, sino que la descripción de la casa corresponde a posteriori a una reforma que se hizo en la casa y que sería a posteriori de los hechos supuestamente relatados. Una insistencia, un toqueteo o lo que fuere, relatan situaciones que ni siquiera son constitutivas de delito. Si no son constitutivas de delito, ¿por qué entran y forman parte de la estadística, Valentina? Porque son acusaciones que se han vertido de forma anónima a través de la cuenta de PUM de Periodistas Unidas Mexicanas. La cuenta de PUM, recordemos, es una cuenta de Twitter, no es nada más ni nada menos. No tiene una persona de respaldo, no tiene personería jurídica. Es una cuenta que apareció en Twitter y que empezó a replicar acusaciones anónimas desde la cuenta. Ni siquiera es que estaba retuiteando a otras cuentas que hacían estas acusaciones, sino que publicaba mensajes supuestamente recibidos a través de la cuenta que relataban, como te digo, situaciones tan llamativas como un día me crucé con Andrés y se había olvidado de mi nombre, o Andrés me tocó el hombro. Pongo esos Desde ejemplos tu, porque son ejemplos reales de acusaciones que leí. ahora, desde tu punto de vista, con la investigación que has llevado a cabo, ¿crees que la defensa de Andrés se ha llevado a cabo de una manera inteligente y responsable o crees que hay irregularidades en el proceso? Creo que hay un montón de irregularidades en el proceso, sin ir más lejos, el hecho de que no se le haya permitido tener acceso a su defensa a las carpetas de investigación. Estamos viendo algo muy similar ahora, yo lo veía ayer mismo en las noticias, que a otras personas que están siendo acusadas en México, a Cuauhtémoc Blanco, le ha ocurrido exactamente lo mismo, no se le está permitiendo el acceso a sus carpetas de investigación, donde las irregularidades se han dado desde el minuto uno y sin embargo llamativamente no ha tenido ningún tipo de repercusión pública que creo que merece, porque el hecho de que no se esté respetando el debido proceso y las garantías procesales para un acusado es algo bastante serio, es algo que no deberíamos dejar pasar con ligereza. Entonces creo que este tipo de irregularidades son uno de los tantos motivos que pudiera haber motivado a Andrés a no querer apersonarse en la justicia mexicana con la falta de confianza que está generando la justicia mexicana en estos casos. ¿Has tenido algún tipo de contacto con las personas denunciantes? He tenido el contacto a través de, bueno, obviamente no puedo dar las fuentes directas de cómo he llegado a esa información, pero he tenido el contacto a través de las carpetas de investigación a las que he podido tener acceso, a los expedientes y a los testimonios a los que he podido tener acceso, y a personas de los entornos que me han permitido acceder a esa información. Sin embargo, en mis intentos de poder tener acceso directo y conversaciones directas con las personas que lo han acusado han sido siempre total y absolutamente infructíferas. Vamos a los casos más delicados, el tema de las violaciones. Me dijiste que son aproximadamente cuántas acusaciones por violación. De las acusaciones de violación podríamos tener unas cuatro, que son las que están judicializadas. Y de hecho, la mayor parte de ellas han quedado bajo no sé cuál es la tipología que se utiliza en México, la palabra que se utiliza en México para referirse a esto, pero que han quedado prescritas, que ya no continúan esas causas.
De esas, supongamos 4 violaciones, 4 denuncias por Presuntas. violación. Sí. De acuerdo, de estas 4 presuntas violaciones, ¿se tiene en los 4 casos una defensa para cada una de ellas, como lo que mencionabas hace un momento de restaurante inexistente, Andrés fuera de México, etcétera? Andrés en un programa en vivo para cada una de ellas. Absolutamente, y eso es lo más llamativo, y eso es lo que a mí más me impactó en el momento en el que empecé a investigar la causa. Recordemos que yo empecé viendo esta causa con total escepticismo. O sea, cabe recordar que yo me dedico a esto hace 9 años, soy muy cuidadosa, soy muy rigurosa y muy cautelosa a la hora de ver a qué causas le doy mi apoyo, porque para empezar esto es mi trabajo. Segundo, de esto depende mi credibilidad, por supuesto, entonces no me arriesgaría jamás a poner las manos en el fuego por causas en las que veo que no hay un sustento para defender la inocencia de nadie. Y esto es algo que quizás en México la causa que llama la atención es la de Andrés Roemer, porque es la causa conocida, ¿no? En la que me involucré en la situación mexicana. Pero en todo el resto de causas en las que he tratado, causas también de alto perfil, ha ocurrido exactamente lo mismo. Sin ir más lejos, te mencionaba antes la causa del caso Palermo. Yo cuando me pongo a ver estas acusaciones, me doy cuenta, empezando con total escepticismo, de que era tan flagrante la evidencia que no solo no sustentaba las acusaciones, sino que las desmontaba por completo, que me vi obligada a hablar de esto y me llamó la atención cómo, estando a tan fácil acceso, nadie hubiera decidido abordar este tema antes. Es decir, por ponerte un ejemplo, con respecto a la causa, donde se puede demostrar de forma total y absolutamente fehaciente que Andrés estaba fuera del país, no estamos hablando, para que te hagas una idea de la dimensión, ¿no? De tickets de avión nada más. Obviamente sí estamos hablando de tickets de avión, obviamente sí estamos hablando de reservaciones de hotel, obviamente sí estamos hablando de los informes del médico que trató a su hijo cuando él estaba fuera del país y razón por la cual había salido, sino que además no estamos hablando solamente de sellos en el pasaporte siquiera, sino que además existen los documentos de fiscalía donde se recogieron todos los viajes realizados por Andrés Roemer a lo largo de los años y constan tanto la ida como la vuelta, y está clarísimo que en la franja de tiempo donde supuestamente ocurre esta acusación, Andrés no estaba en el país. Sin ir más lejos, en la otra acusación, donde él estaba en un programa en vivo, estaba en un programa en vivo en ADN 40, en uno de sus programas que solía presentar en aquel entonces. El restaurante donde se da una de las acusaciones no existía directamente en ese momento, fue instalado tiempo más tarde. Y aún así en las declaraciones se repite una y otra vez que ese era el restaurante y se dan excesivos detalles del restaurante. Lo mismo ocurre con los detalles de la casa. Cuando yo empecé a investigar esta causa, esto yo lo he comentado también en varias oportunidades cuando he hablado de este caso, en un viaje que yo tenía planificado a Estados Unidos, aproveché a pasar por México y pedí permiso a las personas que ahora tienen la casa que era la antigua casa de Andrés Roemer, para conocer la casa, para ver si me permitían el ingreso a la casa y poder constatar cosas de las acusaciones. Y con mis propios ojos, in situ, pude verificar lo que yo ya había visto a través de imágenes, a través de incluso documentos expedidos por el arquitecto que hizo esa reforma. Es decir, no me fui únicamente a un testimonio frente a otro, sino que busqué ver si estos testimonios se condecían con la realidad material y comprobable, algo que no tuviera que sopesarse sobre una mera cuestión de interpretación o a ver qué testimonio me resulta más verosímil y menos contradictorio. Dijiste algo muy importante, mencionaste que te estás jugando tu credibilidad en cada uno de los casos que tú mencionas. Así que, pues una pregunta fácil, simple. ¿Estás 100% segura tú, con la investigación que has realizado, Valentina, que Andrés Roemer es inocente? No solo estoy 100% segura, sino que además estoy 100% segura de haber alcanzado los máximos límites de toda la información a la que podría haber llegado a acceder. Y es en base a esa investigación que hice, haber intentado llegar a lo máximo posible, a hilar lo más fino posible, a meterme en cada resquicio de las acusaciones, que puedo afirmar que a cuanto más hurgaba,
más convencida estaba de la inocencia de Andrés Roemer. Y algo similar me pasó con otro caso acá en Argentina. Nuevamente, casos de alto perfil generalmente comparten este tipo de particularidades. Que es que aun cuando la evidencia parece evidente, valga la redundancia, hay un extremo silencio con respecto a estas causas porque nadie quiere verse manchado, nadie quiere verse involucrado en acusaciones de tal calibre. Por supuesto, yo te lo comento y lo vuelvo a decir una y otra vez. Jamás me atrevería a defender un culpable, no solo por una cuestión de que de esto depende mi credibilidad, sino por una cuestión moral. Yo soy mujer, o sea, yo puedo empatizar con la vivencia de mujeres que realmente han sufrido agresiones y abusos sexuales, como puedo empatizar con el sentir de cualquier víctima que haya sufrido una injusticia. Y creo que este tipo de acusaciones afectan a los afectados por las denuncias falsas, pero también afectan a las verdaderas víctimas que ven su credibilidad cuestionada cuando este tipo de causas se utilizan, se malversan en función de intereses particulares, sean cuales sean, independientemente de la causa. Y lo mismo ocurre en casos de alto perfil, como te decía, en mi país o en cualquier país del que estemos hablando, que generalmente nos traslada esta idea de que si no hay nadie que se esté metiendo, debe ser porque es cierto. Y ahí es donde tenemos que empezar quizás a sospechar, porque si las cosas estuvieran tan claras, si la evidencia en contra de estos acusados fuera tan firme, y sobre todo teniendo en cuenta que son casos de alto perfil, esas evidencias deberíamos estar viéndolas en todos lados. ¿Dónde están las evidencias? Al fin y al cabo, lo único que podemos ver son relatos emocionales que lógicamente nos impactan porque tenemos una sensibilidad para con estas causas. Pero cuando nos ponemos el hilar fino y ver en el plano de la realidad qué es lo que es capaz de sostener estas acusaciones, ahí nos damos cuenta de que quizás no estamos logrando alcanzar la verdad transparentemente como deberíamos y por tanto defendiendo la verdadera justicia. Desde tu punto de vista, entonces, ¿cómo explicarías esta cantidad de denuncias, reclamaciones, etcétera? Son muchas, no se pueden pasar por alto, no pasan ni siquiera desapercibidas. ¿Por qué se juntan entonces tantas mujeres con acusaciones como esta? Bueno, esto es un sesgo cognitivo al que los seres humanos lamentablemente estamos inclinados, pero la misma pregunta nos la podríamos hacer a la inversa. ¿Dónde están todas aquellas acusaciones o todas aquellas situaciones antes de que ocurriera todo esto? Es decir, durante toda la vida de Andrés Roemer ha vivido más de 20 años en diversos lugares del mundo, fuera de México. Durante muchos años no ha habido ningún tipo de acusaciones contra él. Las acusaciones han surgido prácticamente de la noche a la mañana, en un lugar muy concreto y a partir de un momento muy concreto, y obviamente las motivaciones o las razones que ha llevado a cada persona involucrada a salir con estas acusaciones solo la pueden saber ellos, lógicamente. ¿Pero por qué? Tendríamos que preguntarnos cómo es que esto ha pasado de la noche a la mañana. ¿Por qué de repente hay tanta cuantía en las acusaciones? ¿Y por qué las acusaciones son del calibre que son? ¿Y por qué ninguna se puede demostrar con evidencia fehaciente? ¿Por qué si son tantas? Yo te puedo entender que hay acusaciones que, bueno, lamentablemente no se podrían probar, pero ¿cómo es que si son tantas no hay ninguna que tenga evidencia que sea capaz de sustentar la acusación? ¿Y cómo es que durante tanto tiempo antes no hubo nadie que jamás tuviera un comentario en contra de estas personas? Y repito, esta es una acusación, una cuestión que ahora estamos viendo en lo puntual con el caso de Andrés Roemer, porque es el que compete a la sociedad mexicana. Pero cuando abrimos el foco un poquito más, somos capaces de darnos cuenta de que esto no es algo que le está ocurriendo únicamente a Andrés Roemer, que es algo que estamos viendo a lo amplio y a lo ancho y lo largo del mundo, y que estamos viendo cómo una acusación como esa es lo que se conoce dentro de este campo como la bala de plata. Es decir, generalmente a lo largo de la historia han habido diferentes formas de arremeter contra figuras que por una razón o por otra, ya sea más o menos injustificado, eso en cada causa será diferente, se ha querido perjudicar sus imágenes, sus puestos, su reputación y se han utilizado diferentes artimañas. La acusación de abuso sexual se la llama la bala de plata precisamente porque es aquello que es más fácil de interponer, que genera un nivel de sensibilidad enorme por la gravedad de la naturaleza de lo que se está denunciando y que no necesita de grandes
recursos para que una acusación como esa sea capaz de destruir la reputación o la imagen o el buen nombre o el honor de una persona. De hecho, existe un manual, que yo lo repito muy a menudo, que se llama DAMN, las siglas DAMN, que es How to Destroy a Man Now, cómo destruir un hombre ahora, que es una guía de cómo interponer acusaciones falsas por abusos sexuales a hombres poderosos. Esto no es algo que como digo, surge o nace y muere en Andrés Roemer. Es decir, tenemos que empezar, creo yo, ¿no? Que tenemos una responsabilidad moral, una responsabilidad ética de si realmente tenemos un interés en proteger a las víctimas, en ver a qué víctimas estamos protegiendo y a qué víctimas estamos sometiendo. Porque así como pueden haber víctimas de abusos sexuales, también hay víctimas que ven su carrera, su vida personal, su vida familiar, incluso su economía total y absolutamente destruidas por este tipo de acusaciones, donde existe un modus operandi de cómo pueden afectar tan fácilmente a una persona sin que haya realmente evidencia sobre la mesa. Valentina, he visto tu trabajo y considero que eres una persona responsable en lo que haces, en lo que dices. Creo que cuidas cada una de tus palabras, pero también entiendo que eres un ser humano y que son muchos años en los que has defendido diferentes causas. ¿Te has equivocado alguna vez con alguna de las causas? Orgullosamente puedo decir que la única vez que me he equivocado, tuve la entereza de reconocerlo en un video y me equivoqué precisamente por dar por hecha la culpabilidad de un grupo de chicos que eran inocentes. Me encargué de hacer una investigación profunda para rectificar aquella acusación que se había dado en un momento donde por la naturaleza de los hechos, donde la denuncia se hizo en el momento, donde había acudido la policía al supuesto lugar de los hechos, daba una sensación de credibilidad por el contexto en el que se dio la acusación, que todo el país, esto fue mi país, dio por hecho que eso era cierto, que eso fue así, y yo lamentablemente, esto fue hace más de 6 años, caí en creerme esa acusación. Me tuve que dar cuenta de que me había equivocado, me comprometí a hacer esa investigación, llegué hasta el fondo del asunto y fui a ver a prisión a los chicos a los que habían metido en prisión preventiva y que habían sido acusados por un delito que no cometieron, que posteriormente fueron absueltos y hoy están en libertad. Finalmente, Valentina, esperemos que la justicia mexicana muestre a la población la verdad. A las personas que piensan que Andrés es culpable, ¿qué les dirías? Que exijan la verdad, que es noble y es loable, que empaticen con relatos que por supuesto describen situaciones que son a todas luces grotescas y que no es malo que seamos capaces de sensibilizarnos y empatizar con acusaciones tan graves, pero que es una responsabilidad para con las personas que están involucradas que exijamos las evidencias, que no nos quedemos con meros relatos, porque hoy es Andrés Roemer y mañana pueden ser ellos, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus maridos. Entonces tenemos que exigir la evidencia, tenemos que exigir que las acusaciones extraordinarias se prueben con evidencias extraordinarias. Te agradezco muchísimo tu tiempo y pues ya veremos qué nos dice el tiempo. Gracias, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, un placer. Gracias, Valentina. Hasta la próxima. Adiós.